Y bueno, arrancamos un nuevo bloque de Laberinto de Voces. Hace un ratito decíamos que ganas de escuchar a Poli Suarlo, ¿no? De sentarnos en el diván a contar algunas de nuestras preocupaciones. Hoy se viene con una metralleta, un cachetazo de realidad. Suena un poco violento, metralleta, cachetazo. Yo sé que se me va a enojar que la presenta así, pero tenemos a la diva, tenemos a Poli Suárez López. Poli Suarlo, Poli, ¿nos escuchás? ¿Estás ahí? Está casi como en la serie de Moria, Poli. Ahí ¿Por es. qué? Ahí. ¿Por qué No. como no sería? No Ahora vi estás todavía, abajo de no la me las cama. ponen. ¿Que estás escondida? ¿No Estás querés escondida hablar? en el No, placar. no. Ahí está, ahí está. No. Ahora se escucha mejor. ¿No me escuchaban? No, parecía como que estabas en un pozo, pero ahora Ah, sí. Depresivo. Estoy en un pozo depresivo, pero no, mentira. No, estoy, con honestidad tuve que hacerme unos análisis de rutina, ahora tengo que volver a hacerme otro y no llegaba a estar en mi casa cómoda para conversar con ustedes, por eso le pedí a la producción si podía hacer de este modo hoy nuestra conversación, la que... ¿Hola? Sí, estamos Hola, conteste, por favor. Estamos Claro, acá. claro. Vamos a tener ese problema entonces. Capaz que vas a pensar que no fuimos, apagamos el teléfono o algo, pero no estamos. Me cortaron, no. ¿Qué? Bueno, así que por eso es que les pedí hoy esta cuestión. Pero estoy bien, estoy bien. En la clandestinidad. Ah, sí. Claro. Bueno, Poli, ¿qué trajiste para el día de hoy? ¿Qué Bueno, preparaste? les cuento, ustedes saben que bueno, yo aparte de ser trabajadora de la salud, estoy en un hospital público, bueno, y hace un tiempo que venimos alarmados muchos, leyendo informes oficiales sobre algún tema que es difícil hablar, un tema que me preocupa, que es el suicidio, ¿sí? A lo largo de la historia el suicidio fue pensado de diferentes maneras, ¿no? Con diferentes coordenadas históricas, sociales, filosóficas, depende cómo se lo aborde. Entonces, lo primero que les traje fue un rastreo que hice de algunas referencias y después, bueno, algunos informes actuales con cifras reales que yo creo que cuando los escuchen se van a preocupar. Lo primero que rastré fue que en la antigüedad estaba Séneca, el filósofo romano Séneca, que desde la escuela del estoicismo, ¿no? Que es la que se interesa en enseñar, digamos, en mantener la calma, aceptar lo que no se puede cambiar y enfocar la energía en los actos y pensamientos propios. Bueno, él vinculó a la cuestión del suicidio con la libertad y la posibilidad de decidir sobre la propia existencia, ¿no? Frente a determinadas condiciones de vida. Él lo planteaba así. Muchos siglos después tenemos al sociólogo y filósofo francés Durkheim, ¿no? Que ya desplaza el problema del plano, digamos, estrictamente individual hacia más el campo social, ¿no? Tiene su libro que se llama El suicidio, ¿sí? Y él lo que dice ahí es que define al suicidio como cualquier muerte provocada de manera voluntaria por uno mismo, ¿sí? Ya sea porque uno hace algo activo o deja de hacer algo necesario, ¿no? Entonces esto va a generar el final de la vida. Propone analizarlo él como un hecho social, ¿sí? Propone una relación, ¿no? En relación a la frecuencia, a los modos de integración y regulación propios de una sociedad. Entonces, podría pensarse, ¿no? Que el acto más íntimo e individual adquiere para Durkheim una dimensión más colectiva, ¿no? Porque operan, digamos, fuerzas sociales que presionan, ¿no? Fuerzas sociales externas que pueden presionar a un sujeto a quitarse la vida. Después también tenemos el aporte del escritor y francés, el filósofo francés, Camus, Albert Camus, ¿no? Que habla como de la existencia, ¿no? En el libro El mito de Sísifo lo presenta como el único problema filosófico verdaderamente cierto. Eso dice él sobre el suicidio. Y ya desplaza la pregunta hacia más qué es considerado una vida digna de ser vivida. Que me parece que está interesante esto de pensar lo digno en la vida, ¿no? No como algo heroico, sino la mínima dignidad de alguien para vivir una vida. Entonces, bueno, ahí tenemos ya tres dimensiones, ¿no? Que podemos ubicar en relación al sujeto, con la libertad, con su decisión, con algo individual, también con condiciones sociales que inciden, con los lazos con otros, ¿no? Y bueno,
finalmente con el sentido mismo de la existencia. Ya vemos que el suicidio en sí misma es visto como un fenómeno complejo y no puede ser reducido a una explicación, bueno, se suicidó por esto o por aquello. Y bueno, yo siempre les traigo, intento hacerlo, ¿no? Si buscamos algunas pistas desde la perspectiva psicoanalítica, encontré en Lacan, ¿no?, el psicoanalista francés, que explica que el pasaje al acto ocurre cuando el sujeto se ve desbordado, ¿sí? Se queda sin recursos en la escena, sin recursos simbólicos, y se produce como un precipicio, un salto fuera de la escena. Digamos, no es racional esta decisión, ¿no?, sino que es una respuesta relacionada a la angustia, donde no hubo palabra posible para alojar ese dolor que ese sujeto estaba teniendo. Entonces, bueno, eso es lo que va a plantear Lacan. Poli, Este es el recorrido. sí, perdón que te interrumpa, yo siempre te Sí, sí. interrumpo porque se me crean interrogantes de aparte Ya se te está armando costumbre eso a vos, Sí, pero viste, dale. soy así, soy interrumpidora. Escúchame, porque nosotros justo hablábamos de la situación económica, ¿no? Y cómo estamos ahora viendo que se subieron alarmantemente los suicidios, eso que vos decías al principio. ¿Ese es un motivo por el cual puede llevar la desesperación? O sea, ¿podemos encadenarlo directamente, el tema económico con el suicidio, o es un punto más, digamos, que puede provocar en esa persona, en este cúmulo de situaciones, llevarlo a semejante decisión? Yo creo que sí, que es un punto más, y eso también habla, ¿no?, de las vidas dignas e indignas. Me parece a mí, creo que no es la única, obvio, ¿no?, porque dependiendo de las edades, uno puede ver que hay diferentes factores. Incluso no es real que, a ver, por decirlo de un modo, que la gente pobre se suicide más que la gente rica o gente de clase media. Por lo tanto, la verdad que tendría que hacerse un estudio epidemiológico concienzudo de diferentes localidades, ¿no?, por poner, ¿no?, de Argentina, para poder ubicar cuáles son las causas, que también hay algo muy difícil de decir ahí, ¿no?, porque el sujeto que te puede llegar a decir, mira, hice esto por algo, no puede ponerle la voz porque está muerto, Claro. si fue un acto consumado. Entonces, ahí me dio que uno, bueno, puede hacer inferencias, puede, no sé, capaz que por relatos de otros, o si deja una carta explicando o algo explicando, uno puede decir algo, pero muchas veces sujetos no saben por qué llegan a ese punto. ¿Sí? Y en relación a lo que decías de las cifras, les comparto, traje algunas. En Vale. Argentina, según los registros de la Dirección de Estadística e Información en Salud y el Ministerio de Seguridad, en el 2024 se registraron 4.249 suicidios. ¿Sí? Ahí es que se consolidó la principal causa de muerte violenta en el país, por encima de los accidentes de tránsito y los homicidios dolosos, por primera vez en la historia, en el 2024. En cuanto a las tentativas y autolesiones, ¿sí?, el Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria registró 22.249 notificaciones entre abril del 23 y octubre del 25. Lo que sí quería decir, porque estuve investigando esto de verdad, es que también hay algo de los registros que dicen que se genera, a ver, ¿cómo puedo explicar? Como que agilizaron la cuestión del registro y el sistema de registros, ¿no? Entonces, como que hay mejor registro y por eso subió la tasa. Eso es algo que dicen fuentes oficiales, oficialistas, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que del registro anterior a este es el salto. Ahora, si nos metemos adentro de estas cifras, lo que podemos ver es que hay cierta predominancia de vulnerabilidad en los jóvenes. Esto es lo alarmante. A ver, toda vida es importante, pero es llamativo que haya tantos suicidios en jóvenes adolescentes, ¿sí? Si miramos dónde se concentran la mayoría de las notificaciones por intento de suicidio, la franja más afectada es entre 15 años y 24. ¿Sí? También hay datos del UNICEF y del Ministerio de Salud de la Argentina que registra que hay aproximadamente un suicidio de adolescente por día. No es una barbaridad.
Es una barbaridad, es una barbaridad. Estoy hablando de Argentina, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, a ver, para que se entienda qué es la OMS, porque todos sabemos que es la Organización Mundial de la Salud, pero es la encargada de dirigir y coordinar la salud pública internacional y garantizar que todas las personas alcancen el nivel de salud más alto y posible, mediante, bueno, obviamente la prevención de enfermedades, guías en crisis sanitarias, creación de normas médicas globales. Y es importante tener este dato, Argentina salió de la OMS en marzo de este año. ¿Sí? Hasta claro. marzo sí, salió. Bueno, la OMS señala que el suicidio es un fenómeno multicausal, que era un poco lo que yo te decía antes, y que no responde a una sola razón, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cruzan factores biológicos, sociales, familiares, económicos, subjetivos. Pero ¿qué ocurre? Digo, ¿por qué ocurre esto en la juventud? ¿No? ¿Por qué se disparó en la juventud? Bueno, UNICEF... UNICEF, auspicio UNICEF, nos quedamos ahí, te perdimos, Poli. Y podríamos hablar nosotros sin saber, ¿no? De por qué los jóvenes. Pero ahí está. No, nos ahí cortó. Bueno, esperemos que no se ofendió. No vamos a hacer ninguna No, aparte justo referencia, estábamos ni todos sinécdoque. esperando, porque no, esto último que hice es el tema de los jóvenes, tanto no lo que hablamos también del el tema de las deudas y demás. Los jóvenes también es un número alto, o los que no encuentran empleo, los jóvenes también están en ese número y alto. no ser padres, madres, ¿no? Los jóvenes también entran la, en ese... la cómo desazón, están la ahí desesperanza. en el centro, ¿no? De la escena. Sí, pero ¿qué te distancia vos con un joven, viste? 2 décadas, 3 décadas, pero digo, en un punto... Claro, pero estamos los dos en este plano. O sea, a mí me parece, yo sí. siento que hay algo con el sinsentido, ¿no? Claro, O eso sea, te iba a decir, como- el transcurrir de la vida, cuando vos sos joven está todo por proyectar. Claro, no estás encontrando, estás ¿Qué viendo algo sentís del que hay sentido, alrededor? ¿no? Poli, ¿estás ahí? Te Sí. sintonizamos de vuelta. No, Poli, no escuchás? te cortamos. No te cortamos, Poli. Me, no te me cortaron, No, me no, no. cortaron. No quieren saber todas las verdades que vengo a decir. No, es que justamente ahora estábamos hablando, No no, nos es más, importa nos UNICEF. dejaste un montón de preguntas y ya lo estáamos diciendo al aire, estábamos ahí como, no. Respondiendo sin saber. Sí, pero volviste Bueno. vos para justamente hablar con Para hablar yo fundamento. sin saber, está muy bien. No, bueno, les decía que UNICEF señala que los principales factores del malestar entre los jóvenes aparecen los siguientes, ¿no? El bullying y el cyberbullying, las presiones familiares y el rendimiento, exposiciones continuas a ideales inalcanzables, sobre todo relacionados a redes sociales, y la fragilidad de los espacios de contención y que cada vez se sienten más solos y menos escuchados, ¿sí? Entonces digo, a ver, frente a un joven que expresa dolor y angustia, muchas veces la respuesta de los adultos suele ser apurada, no digo que siempre, porque yo creo que en los últimos años muchos de los padres, de las madres, han podido repensar algo de las crianzas, pero por lo general la respuesta apurada es: tenés toda la vida por delante, tenés que ser fuerte, no exageres, son pendejadas. Bueno, la Todo prevención armado, no... todo un speech armado. Claro. Bueno, la prevención no empieza convenciendo al otro de que la vida es maravillosa. Empieza precisamente por escuchar el sufrimiento del otro sin juzgarlo, ¿no? Dándole lugar. Y entendiendo que, un poco creo yo que enganché ahí escuchándolos lo ultimito antes de que, cuando volví de que se cortara, que la adolescencia es la etapa de la vida donde algunas preguntas se suelen como imponer, ¿no? Que hay algo con la identidad: ¿quién soy? ¿Qué lugar tengo para los demás? ¿Qué puedo esperar de mi futuro? Bueno, es una etapa, diría, más de apertura que de cierre, ¿sí? Eso. ¿Y qué ocurre con un joven que se encuentra en un momento de la vida en el que, en principio, el futuro debería abrirse como horizonte de posibilidades y, sin embargo, llega a experimentar la vida como algo sin salida, que lo deja al precipicio, como decía Lacan? Prevenir el suicidio, si es que se puede, no es dar discursos morales sobre la vida. Vuelvo a lo que dije antes: es alojar, es construir redes, es un interlocutor disponible, ofrecer una escucha. Es importante poder preguntarnos qué lugar le damos a la palabra del otro cuando se siente fuera del mundo. Esto para esta situación y para cualquier otra, ¿no? En principio eso, y lo que sí, como siempre, soy un poco pesada, pero si alguien está del otro lado escuchando y la está pasando mal, o conoce a alguien que está atravesando un momento de angustia, una crisis, y está en el territorio nacional, puede llamar a la Línea Nacional de Orientación y Apoyo en la Urgencia en Salud Mental, el 0800-999-0091,
que es una línea gratuita, oficial, atendida por profesionales, psicólogos, las 24 horas, todos los días del año. Y aclaro esto, que lo digo siempre, porque hoy en otra radio, una colega del 0800 tuvo que llamar a decir que estaban desinformando, diciendo que la línea no atendía. Y la verdad es que la línea funciona bien, estamos teniendo muchos llamados por día, así que funciona, que llamen porque funciona. Poli, bueno, me encanta escucharte porque hablamos de un tema preocupante, ¿no? Y nos aproximamos de disciplinas, de tu experiencia, de tu conocimiento. Yo cuando te escuchaba pensaba, algunas de esas certezas, ¿no?, que se reafirman como medio obvias, no están tan mal. Digo, la vida es linda, ¿no? Hay que vivir, no sé, cosas que a veces se reafirman, pero se quieren imponerle al joven, ¿no?, para pensar en una etapa etaria. Y hoy ya no sé, si uno lo escuchaba hace 20, 30 años, como que bueno, sí, yo me acomodo y sigo. Pero hoy pareciera como que existe la posibilidad, como bueno, como de desautorizar esa verdad. ¿Me seguís un poco en lo que quiero plantear? Como si hubiera algo de eso, de esa certeza construida sobre la vida y sobre estar acá en el plano, que no alcanza en esta etapa, pero tampoco está tan mal. Porque si abrimos solamente, no la quiero problematizar más, pero si abrimos solamente la escucha, ¿cómo hacemos para convencer, viste, de que se quede en este plano, que la vida tiene sentido pese a que no lo está encontrando ese joven, ¿no? Como que hay un juego ahí difícil, ¿no? Yo digo, me aproximo medio jugando a un problema súper serio. Son como dos cosas. Primero, que si alguien la está pasando muy, muy mal, pero accede a hablar con un hermano, con un tío, con un vecino, con alguien en la plaza, con un profesional, es porque todavía no todo está perdido, está yendo al encuentro con otro. Y no sé si el lugar de ese otro es convencerlo de nada. Claro. No sé si es convencerlo, porque yo creo que hay cosas que son muy subjetivas, y yo te puedo decir que la vida es maravillosa porque mi vida es maravillosa. Y capaz que el otro la está pasando muy, muy mal. Por eso les mencionaba que me parecía que era muy importante poder escuchar, ver qué es lo que le está pasando al otro. Y las situaciones económicas yo creo que sí, que son muy complejas y están cada vez más complejas, pero es verdad también que los adolescentes tienen otros parámetros, ¿no? Otros parámetros que, no sé, uno cuando es más grande capaz que te importa menos, que el otro hable mal de vos, y en el secundario es como importantísimo, es tu vida. Pertenecer o no pertenecer a un grupo, y ese tipo de cosas. No para todos los adolescentes, yo también tengo pacientes adolescentes que nunca les ha importado pertenecer o no pertenecer a un grupo, pero bueno, por lo general es algo que se suele dar, que se suele escuchar. Hay ciertas características de la edad. Sí, totalmente. No, lo pensaba también en esto de que no se crean oportunidades para los jóvenes o se critica a instituciones porque son vetustas, porque son viejas, ¿no? Ejemplo, escuela, ¿no? Qué difícil hacer como una cuestión híbrida, ¿no? En donde actuar de forma responsable. Bueno, ¿Te das Poli, cuenta? no nos aguanta más. Nos está cortando ella. Bueno, dale, sí, cállate. Basta ¿Qué ya. hablas? Bueno, Listo, no sé, ya está. despedimos, Bueno, Poli, chao. llevarlo a la fuerza. Recordamos que... Ahí igual Poli escribe, juro que no les corto yo. No, te das Esto cuenta. sin tocar la pantalla. No te queremos, Poli. Bueno, desde el 2022, acá estamos viendo una nota de chequeado.com, desde 2022 el suicidio lidera las causas de muertes en personas de 15 a 24 años. Y en el 2024 volvió a ocupar el primer lugar entre quienes tienen entre 25 y 34 años. O sea que se alargó O sea, todas la estas edad. cosas que parecen cuestiones, no sé, académicas o problematizadoras por fuera de lo que está sucediendo, no, estamos yendo al núcleo de un problema súper grave y que no queremos caer en lugares comunes de la generación joven está rota, una cosa que en realidad son panfletos. Poli, ¿estás ahí de vuelta? Sí. La tercera es la vencida, estamos medio para... Pero, Para despedirnos ya. Sí, la verdad que no sé qué pasa. Me explicaba el chico que puede ser que funcionen mal las líneas, porque te les juro que yo no corto, no toco la pantalla, a mí no me Dale creemos, sentido, no dale te sentido a creemos. esta conversación, por favor. Dale sentido. Claro. O Poli, o es alguien que no quiere que hables.
¿no? Claro, Está, claro. eso, que salgas Lo al cansé. aire. ¿Viste? Lo cansé. Sí. Bueno, Bueno, nada, lo que les quería decir era eso. Yo no creo que la juventud no esté, esto de la juventud está perdida. Me parece que esas son cosas que siempre se dijeron. Sí, El otro día totalmente. escuchaba una entrevista que le hicieron hace no sé cuántos años a Charlie, cuando se pasaba del tango al rock y no sé qué de Sí. Piazzolla o no sé qué de quién. Y bueno, y Charlie se lo pensaba un perdido y el rock estuvo no sé cuántos años como un primer estilo musical escuchado, ahora tal vez no, pero bueno, los jóvenes son jóvenes, los jóvenes tienen esa capacidad disruptiva, ¿no? De lo joven. Yo creo que hay que intentar ser lo más joven posible, más allá de la edad, todo el tiempo. Pero sí creo que hay muchas cosas que están descuidadas, programas que se han volado digo, porque cuando uno habla de prevención tiene que entender como espacios disponibles para lo que sea. Si vos no sabés qué le está pasando al otro, mucho menos va a poder prevenir nada. Y a mí me parece que los programas de salud mental y un montón de otras cuestiones culturales que había toda una red armada que las han volado en estos últimos años, ahí arruinaste lo poquito que tenías de prevención. Bueno, esperemos que pongamos un límite también, ¿no? Estaba justo en el inicio del programa, hablamos de los ¿no? O sea, que este gobierno nos sigue invitando a seguir construyendo qué cosas no queremos, ¿no? Bueno, el cierre de programas que aborden este tipo de problemáticas y realidades no queremos que se toquen, queremos que se conserven. Bueno, Poli, te agradecemos mucho, pese a las interrupciones. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Que salga Les mando todo un bien beso hoy. grande. Dale, Beso. saludos, Chau, Poli. chau, chau.